gusto escuchar la plática del doctor Elena Martín de la Universidad Complutense de Madrid. Desde que aprovechamos su estancia aquí, porque tanto va a viajar a Viernes a la Sociedad Matemática Mexicana. Pues gracias, Elena, por aceptar, por dar el chance de escuchar aquí. Pues brevemente quiero decir que la doctora Elena es una especialista muy conocida en álgebra topológica, particularmente en la dualidad de grupos topológicos. Pues autor de muchos artículos, libros, ediciones, y recientemente la directora del Departamento de Geometría y Topología en Complutense de Madrid. Pues hoy nos va a enseñar Elena sobre, les digo, aproximación al teorema de Mackie-Arens en la categoría de los grupos topológicos abelianos. Pues, por favor, Elena. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho a Sergei que me haya invitado y poder tener ocasión de estar otra vez en México, que ya es la tercera vez, que es tan agradable y que es un sitio donde la gente es tan amigable y tan simpática. Bueno, pues voy a hablar sobre este tema, aproximación al teorema de Mackie-Arens en la categoría de los grupos topológicos abelianos. Y primero pues voy a hacer una breve introducción de los temas, ¿no? Entonces, vosotros sabéis que en el segundo tercio del siglo pasado, o sea, desde los años 30, pues hubo un gran impulso en la escuela polaca, sobre todo de los espacios de Banach, pues con Banach, con Steinhaus, con Mazur. Todo este equipo colocaron en el mapa la teoría de espacios de Banach. Entonces, a continuación, pues se extendió toda esa teoría a espacios localmente convexos. Y, por ejemplo, pues Grothendieck, Dieudonné, y ya incluso en Bourbaki viene un gran capítulo de espacios localmente convexos. Y entonces hay una teoría súper acabada, con muchísimos teoremas, que seguro que habéis estudiado en análisis funcional. Por otra parte, a la vez, hacia los años 30-40, estaban pues Haar, la introducción de los grupos topológicos, que en realidad ya venía de geometría diferencial de los grupos de Lie. Se introdujeron los grupos topológicos y hubo también una gran actividad dentro de los grupos topológicos, pues todo lo del pues Haar con su definición de la medida en un grupo localmente compacto abeliano, Pontryagin. Entonces empezaron también a hablar de cosas que se parecían a los espacios vectoriales topológicos, cosa no rara porque los grupos abelianos concretamente son una extensión de los espacios vectoriales topológicos. Pero entonces, aunque se había desarrollado y se veía algo parecido, pues no se podían generalizar esos grandes teoremas del análisis a los grupos abelianos. ¿Por qué no se podían generalizar? Pues por el concepto de convexidad. El concepto de convexidad es una cosa muy geométrica, o sea, un conjunto convexo, pues todo el mundo sabe que es que todos par de puntos se unen mediante un segmento. Pero claro, en un grupo topológico no hay convexidad, no hay multiplicación por un escalar. Y, por ejemplo, un grupo como Z, los enteros, ¿qué será un conjunto convexo en Z? Imposible, ¿no? Pero, sin embargo, esto se solucionó de alguna manera pues con una aportación de Vilenkin, un matemático ruso, que definió el concepto de grupo localmente cuasiconvexo, el concepto de cuasiconvexo en un grupo topológico. ¿Cómo lo definió? Pues como los conjuntos convexos, seguro que, no sé si sois muy expertos en análisis funcional, pero dado un convexo y un punto fuera, se puede separar mediante un hiperplano, una forma lineal continua. Si tenemos un grupo topológico, tenemos algo similar a las formas lineales continuas, ¿no? Que ya hablaré más concretamente de eso. Entonces, un conjunto que si todos los puntos que no están en ese conjunto se pueden separar, pues viene a ser un conjunto cuasiconvexo. Entonces, una vez introducido el conjunto cuasiconvexo, que es de naturaleza topológica, no es algebraico ya, no como la convexidad, pues entonces se puede, de alguna manera, pasar grandes teoremas, ¿no?
Entonces, eso es lo que hemos hecho trabajando con Tarilatse, Chasco, pues un equipillo de gente con los que he trabajado durante 20 años, pues hemos generalizado muchos teoremas del análisis funcional a los grupos abelianos. Concretamente hoy quería hablar del teorema de Maki-Arens. Y entonces, primero, lo que voy a hacer primero es generalizar un poco, en términos generales, lo que es la dualidad en espacios vectoriales y el teorema de Maki-Arens, para que sepamos bien lo que es. Luego, de los grupos topológicos, un poco la introducción y lo que hizo Pontriac y Van Kampen. Luego la aportación de Vilenkin y luego vamos a ver el fallo de Maki-Arens para grupos topológicos y la definición de una buena clase de grupos donde sí que se va a verificar el teorema de Maki-Arens. Entonces, bueno, empezamos con un espacio vectorial sobre R. Claro, las aplicaciones lineales forman a su vez un espacio vectorial que es el dual algebraico. Si tengo un subespacio del dual algebraico que hemos llamado EDA, pues una dualidad no es nada más que un par, el par formado por el espacio vectorial y F, que es el subespacio de EDA. La cosa es que los elementos de F actúan sobre los elementos de. Si separa puntos, pues se denomina dualidad separada. Bueno, si algo no enteréis o queréis interrumpirme, pues sobre todo si algo no queda claro, pues no me importa. Una topología es lineal si las operaciones correspondientes del espacio vectorial, la suma y el producto por escalares son continuas en las topologías naturales de E y el cuerpo, que siempre va a ser R de definición, ¿no? Si el espacio admite una base de entornos de cero convexos, entonces se dice que es localmente convexo y la topología localmente convexa. Y ahora, el dual de un espacio vectorial topológico, si tengo un espacio vectorial topológico, el dual serán las formas lineales continuas, que es un subespacio vectorial pues del dual algebraico. Aunque esto lo hemos definido algebraicamente, hay unas topologías naturales asociadas a la dualidad, que es, en primer lugar, la que hemos llamado sigma de EDF, que es la topología débil, asociada a los elementos de F. Es la topología menos fina que hace continuos todos los elementos de F. Por otra parte, la sigma F pues es la topología de la convergencia puntual en los elementos de E, que también es simétrico si se piensa los elementos de E como formas lineales sobre F, como las evaluaciones en los puntos de X, ¿no? O sea, que son cosas pues que están en dualidad también. Si en vez de partir de un espacio vectorial algebraico partimos de un espacio topológico, pues hay una dualidad muy natural, que es tomar F precisamente como el E estrella, como el dual de E, ¿no? Si tomamos F como las formas lineales continuas, pues es la dualidad natural para un espacio vectorial topológico. Si tenemos un espacio vectorial topológico, vamos a designar por CDE la familia de las topologías localmente convexas compatibles con tau. ¿Qué quiere decir compatibles con tau? Pues que dan lugar al mismo dual. Esto no sé si lo había definido en la transparencia anterior. Bueno, es que no he dicho que una topología, lo que está en el recuadro, una topología lineal es compatible con la dualidad exactamente si su dual, el dual de EV es precisamente F. Por otra parte, si la dualidad está asociada a un espacio topológico, un espacio vectorial topológico, pues diremos que las dos topologías, la de partida y la nueva, la que estamos definiendo, en vez de decir que es compatible con E estrella, pues vamos a decir que es compatible con tau, las dos topologías. Entonces ahora, tanto las dos topologías débiles que habíamos definido son topologías compatibles con la dualidad. Entonces ahora ya tenemos derecho a hablar de la familia de todas las topologías localmente convexas compatibles con la dualidad estrella. Lo consideramos parcialmente ordenado por contenido. Claro, es muy fácil probar que la débil es el mínimo, o sea que es la menos fina de todas las topologías que dan lugar al mismo dual. Y
¿qué dice el teorema de Mackie-Arens? Pues el teorema de Mackie-Arens exactamente dice que en esa familia, en C de T, en la familia de las topologías localmente convexas, existe un máximo. Y ese máximo es precisamente la topología de Mackie. Y además, el teorema se complementa diciendo que es la topología de la convergencia uniforme en la familia de los subconjuntos débil estrella compactos y absolutamente convexos de E estrella. O sea que se puede saber qué topología es esa también a través de esta. Este teorema lo demostró Mackie hacia el año 50, yo creo, y también Arens completó desde otro punto de vista. ¿Y absolutamente qué quiere decir? Absolutamente convexos, pues lo mismo que convexos, pero con valor absoluto, ¿no? O sea que un convexo es para cada xy de tal, y tenemos que tx más 1 menos ti pertenece a C. Bueno, pues si en vez de pedir esto pides valor absoluto, o sea que aquí t más 1 menos t es 1, ¿no? Pues aquí dos parámetros cuyo suma de valores absolutos sea 1, o sea, positivos y negativos. Bueno, pues entonces tenemos claro el teorema de Mackie-Arens, y entonces ahora hemos completado la primera parte de la charla. Entonces la segunda parte es ver el avance de los grupos topológicos para luego casar las dos realidades. Bueno, un grupo topológico yo creo que sí que sabéis bien lo que es, ¿no? O sea, podemos ir un poco deprisa, simplemente que la operación y la inversión sean continuas. Pues el grupo de los enteros es quizá el más emblemático, y cualquier grupo abstracto con la topología discreta es un grupo topológico. Observar que eso no se puede hacer en espacios vectoriales, o sea, si le das la topología discreta no es continua la aplicación composición de R por E en E, no tiene por qué ser continua porque R no tiene la topología discreta, ¿no? O sea que esta construcción solamente sirve para grupos, no para espacios. Bueno, luego va a ser muy importante para nosotros el grupo multiplicativo de los complejos módulo 1. El grupo multiplicativo de los complejos módulo 1, que lo hemos llamado T. Y con la topología que hereda naturalmente del plano, ¿no? Entonces, bueno, también por decir un ejemplo de grupo no abeliano, pues el grupo de las matrices no singulares, matrices de orden n con el producto ordinario de matrices. Bueno, seguro que eso también lo habéis trabajado en grupos de transformaciones, ¿no? Y con la topología inducida por la de Rn cuadrado. Luego, cualquier espacio vectorial topológico considerado solo en su estructura de grupo, pues es un grupo topológico. Pero a veces viene bien definir los grupos por los entornos de cero. Al ser las traslaciones homeomorfismos, pues es espacio homogéneo. Si es un espacio homogéneo basta con tener la base de entornos de un punto, y concretamente del cero, que es el punto especial. Pero bueno, hay una manera de definir la topología introduciéndola simplemente por los entornos de cero. Aquí en el lema pues se dice que si tenemos una familia no vacía de... No quiero que aparezca esto, quiero eso. Una familia no vacía de conjuntos que cumplen, que el cero está en todos ellos, que dado U existe V de forma que menos V está también en U, eso va a hacer que la inversión sea continua, ¿no? Claro, lógicamente. Luego, que para cada U exista un V de forma que V más V esté en U, y que para cada par pues la intersección también contenga a uno de la familia. Entonces existe una única topología de grupo en X cuya base de entornos de cero es precisamente eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto nos permite definir la topología p-ádica en Z. Si tenemos Z, el grupo de los enteros, y consideramos como familia U precisamente los subgrupos, P es un número primo, PNZ es un subgrupo de Z. Si consideramos todos estos subgrupos cuando n recorre n, pues tenemos una base de entornos de cero. Tenemos una familia que cumple las condiciones para ser base de entornos de cero.
y por lo tanto lo es. Y el grupo topológico al que da lugar este sistema de entornos es la topología p-ádica en Z. Cualquier topología que se pueda describir, estos U's, estos conjuntos precisamente son subgrupos, tienen esa particularidad. Entonces, así es muy fácil comprobar que cumplen todas las propiedades del lema. Bueno, entonces, aunque ya el lema era para grupos abelianos, a partir de ahora todos los grupos tienen que ser abelianos, porque en la dualidad se va a entender para los grupos abelianos. Ahora os explicaré por qué. El objeto dualizante, aquí, o sea, así como en los espacios vectoriales, el objeto dualizante es R para definir el dual, aquí el objeto dualizante va a ser nuestro grupo T. El grupo T, y si nos dan un grupo topológico, pues los homomorfismos de G en T, que tienen un nombre especial, se llaman caracteres, pues van a formar un grupo que va a ser el grupo dual. O sea, son un grupo que ahí hemos llamado OM de GT o G super A. Debería haber traído mi ordenador porque siempre se maneja mejor el propio. Bueno, pues se llaman caracteres, forman un grupo con la operación definida puntualmente, ¿no? Es decir, gracias a T se puede definir la operación de dos homomorfismos, pues su composición, ¿no? Y si nosotros partimos de un grupo topológico, en vez de partir de un grupo algebraico, como antes, partimos de un grupo topológico, pues los caracteres continuos forman un subgrupo del grupo de todos los homomorfismos, y a ese grupo se le llama el grupo dual de G. Entonces, ejemplos de duales, pues enseguida podemos ver que el dual de Z, el grupo de los enteros, el dual de Z va a ser isomorfo a T. Bueno, Z está engendrado por generador, puede ser 1 o menos 1, ¿no? Entonces, claro, pues enseguida nos damos cuenta que con asignar al 1 un elemento alfa de T, automáticamente tenemos definido un homomorfismo, porque claro, a n, ¿qué le correspondería? Pues alfa elevado a n, ¿no? La operación de T es la multiplicación. Entonces, cada complejo define un carácter en Z, por eso se identifica Z, los caracteres de Z con T, ¿no? Es una cosa muy natural. Bueno, también se demuestra que el dual de T es Z. El dual de T es Z, los homomorfismos continuos de T en T solamente son de la forma, vienen dados por un número entero, y lo que hacen es llevar cada elemento de T a alfa elevado a n. Es fácil también ver que los homomorfismos continuos de R, los homomorfismos continuos de R se identifican otra vez con R. Porque aquí los homomorfismos continuos, dado un homomorfismo, viene asociado a un número real, que lo que va a hacer es que a cada T se le va a hacer corresponder E elevado a 2pi i R por T, ¿no? O sea que viene asociado, y esos son los únicos que hay, ¿no? Esos son los homomorfismos continuos de R, con la topología usual. Entonces, bueno, pues se estudia lo que son los duales y bueno, esos son los grupos así más sencillos, más elementales, que es fácil darse cuenta que los duales son esos, ¿no? Bueno, hasta ahora nuestro grupo G gorro, o sea, el conjunto de los homomorfismos continuos de G, no tiene una topología, nada más sabemos que tiene estructura de grupo porque gracias a que el rango es multiplicativo, se multiplican, ¿no? Entonces, vamos a darle, se puede topologizar de varias maneras. Una topología muy natural es la compacto abierta. ¿Por qué es topología natural? Pues debido al teorema de dualidad de Pontryagin, que veremos enseguida, es la topología más natural para los duales de los grupos. O sea, en el dual de un grupo vamos a llamar dual precisamente a G gorro con la topología compacto abierta. Eso va a ser el dual de G tau. Y por tanto, el dual pues será otra vez hacer la topología compacto abierta y hacer el dual. Bueno, se demuestra fácilmente, que es bastante directo, que el dual, a su vez, con esta topología, tiene estructura de grupo topológico. O
sea, que tiene estructura de grupo está claro, pero de grupo topológico es cuando le dotamos de la topología compacto abierta. También con la topología débil tiene estructura de grupo topológico, pero bueno, nos interesa esto. Aquí llamamos grupo reflexivo. Pues diremos que un grupo topológico es reflexivo si la aplicación canónica de G en su bidual, que consiste en que a cada G se le hace corresponder, pues precisamente la aplicación de G corriente, que cada carácter lo lleva a su evaluación en G. Entonces, el grupo es reflexivo si esta aplicación es un isomorfismo topológico. Entonces, esta aplicación puede fallar por ser abierta, por no ser continua, por no ser inyectiva, por no ser, o sea, puede fallar de todas las maneras, pero bueno, no he puesto ejemplos porque... entonces, es una definición que proviene del teorema de dualidad de Pontryagin. El teorema de dualidad de Pontryagin exactamente lo que dice es que, dado un grupo localmente compacto y abeliano, es reflexivo. O sea que si G partimos de un grupo compacto, de un grupo localmente compacto y abeliano, automáticamente la alfa G es isomorfismo topológico. Eso es un teorema profundo. Es un teorema muy profundo y todo porque se apoya en el teorema de Peter Weyl, que consiste en que un grupo compacto tiene suficientes caracteres continuos para separar puntos. Pero ese teorema, que se enuncia fácilmente, tiene una demostración que se basa en teoría de representación y que tiene su dificultad. Entonces, una vez que disponemos del teorema de Peter Weyl, pues es fácil el teorema de extenderlo a los localmente compactos y abelianos. No es muy difícil. Pero bueno, o sea que no son cosas totalmente elementales. Entonces, el teorema de dualidad de Pontryagin, pues lo que vamos a tener es, por ejemplo, R, T, Z, Rn, los grupos que hemos tratado antes, todos son reflexivos. Antes habíamos visto que el dual de Z era T, y luego si tomamos ahora el dual en el primer isomorfismo, tomamos duales y nos va a quedar que el bidual, o sea, el dual del dual, aquí si pusiéramos Z dos gorros, sería isomorfo a Z, y esto, ¿no? Vale. Entonces ahora vamos a... O sea que ya una vez que hemos hablado de duales, pero lo que vamos a hacer, aunque se conocían, ya os digo, desde el segundo tercio del siglo XX ya estaba toda la teoría de dualidad, el primero que intentó ver alguna cosa más de dualidad parecida a lo que he comentado de espacios vectoriales topológicos fue Varopoulos, en un artículo del año 64, me parece que es. Pero él se limitó a una clase muy pequeña de grupos, pues porque no conocía los resultados de Vilenkin, y entonces pues solamente hizo cosas para grupos localmente precompactos. Bueno, primero vamos a ver, ya tenemos toda la analogía entre grupos y espacios, ¿no? Tenemos un grupo topológico corresponde a un espacio vectorial topológico, el dual corresponde al dual en espacios, la topología débil y topología débil en los dos, y aquí reflexividad, hemos dicho que G es isomorfo al bidual con la compacto abierta. Y aquí, de estos no he hablado, pues claro, la reflexividad en espacios vectoriales topológicos se sobreentiende con la topología de la convergencia uniforme en los débilmente acotados, pero bueno, eso nos da igual porque no lo vamos a manejar. Bueno, entonces, la aportación de Vilenkin, ¿cuál fue? La definición de conjunto, subconjuntos cuasi convexos de un grupo topológico. Entonces, aquí está dicho que si tenemos un grupo topológico, un subconjunto es cuasi convexo si para cada X que no está en el conjunto existe un carácter continuo que mete, aquí esto debería ser contenido o igual, ¿y qué es T más? Pues T más es la parte positiva de T, o sea, los complejos de parte real mayor o igual que 0, incluidos los bordes. Esto es nuestro T más. Entonces, estamos diciendo que un subconjunto va a ser cuasi convexo si para cada elemento que no está en el conjunto
tenemos un carácter que el conjunto lo mete dentro de T más y el punto lo lleva fuera de T más. Entonces eso recuerda el teorema de Hahn-Banach, lógicamente. Pero daros cuenta que, claro, aquí estamos hablando de un carácter continuo. Esto ya no se podría definir en grupos sin más, ¿no? Porque estamos usando la continuidad. Entonces uno piensa, pues esto puede ser muy parecido a conjuntos convexos dentro de los espacios vectoriales. Sin embargo, pues es impresionante el ejemplo que he puesto, ¿no? O sea, resulta que -1, 0, 1, el conjunto formado por esos 3 puntos en R, es cuasi convexo en R con la topología usual. Obviamente no es convexo, no se puede unir mediante un segmento nada, ¿no? ¿Y cómo se demuestra que es cuasi convexo? Pues tomando un punto distinto de estos, por ejemplo, si es un entero, Z, un entero que no está en ese conjunto, pues podríamos tomar un carácter que fuera un carácter de R a T, que fuera exactamente, pues tomar a cada T E elevado a 2pi 1 partido por 2z, por ejemplo. Entonces nuestro punto nos lo va a llevar precisamente, nuestro punto lo va a llevar aquí, y tanto el 0 como el 1 y el -1 pues los lleva aquí. Bueno, también no bastaría con un entero, ¿no? Habría que ver que para cada punto de R, o sea, entero o no entero, hay un carácter así, pero bueno, si luego nos dan otro punto, pues estará comprendido entre dos enteros y podemos manipular y hacer un carácter de la misma. O sea que esto nos da una pequeña desilusión porque vemos que la cuasi convexidad no es exactamente igual que la convexidad. Lo que pasa es que para algunas cosas funciona igual. Y ya sabemos que las demostraciones van a ser mucho más complicadas, no tan simples como cuando tienes conjuntos convexos. O sea, hay que manipular con los números pues, para que salgan las cosas, ¿no? Para demostrar. Bueno, entonces, ¿qué propiedades tienen los cuasi convexos? Pues, bueno, tienen muchas, pero concretamente el 0 siempre tiene que estar, y tiene que ser un conjunto simétrico, porque claro, si un carácter lleva a ese conjunto aquí, pues al simétrico también lo lleva a la parte simétrica, o sea, es más y menos, ¿no? Por otra parte es cerrado, ya que todo punto de fuera se puede encontrar un carácter y entonces vamos a tener esto como intersección de imágenes inversas de cerrados. Y ya viene la definición de grupo localmente cuasi convexo. ¿Qué es un grupo localmente cuasi convexo? Pues si admite una base de entornos de cero cuasi convexos, ¿no? Eso es una definición muy natural. Luego, para manejar estas cosas nos viene bien la definición de polares. ¿Qué es el polar de un subconjunto de G? Pues el polar es un subconjunto del dual, que precisamente son todos los caracteres que llevan AS dentro de T+. El prepolar es el polar inverso y luego también nos interesa hablar de equicontinuos para llegar a nuestro objetivo acerca del teorema de Maclaurin. Entonces, una primera cosa es que los equicontinuos en los grupos topológicos se definen de una manera muy sencilla. Por eso está puesto en forma de lema, no de definición. Vosotros seguro que habéis definido los equicontinuos en espacios uniformes, en espacios más complicados, pero para un subconjunto del dual de un grupo topológico, ser equicontinuo respecto de la topología tau simplemente es si existe un entorno de cero, de forma que L está contenido en el polar de ese entorno. Entonces esta definición simplifica mucho la vida, Y bueno, ese es el lema, porque en realidad es la definición particularizada para el caso de los subconjuntos de los grupos duales. Entonces, ahora, si nosotros tenemos un grupo topológico y un entorno de cero, pues se cumple que el polar de V es equicontinuo respecto de tau, que el polar de V es compacto en sigma de G gorro G y que es cuasi convexo. Bueno, esto
también las dos cosas juntas de compacto y equicontinuo llevan a que también sea compacto en la topología compacto abierta. El polar de un entorno de cero pues tiene unas propiedades muy notables que también luego permiten, por ejemplo, probar fácilmente que el dual de un grupo discreto es compacto. ¿Cómo probaríamos que el dual de un grupo discreto es compacto? Pues si tengo un grupo discreto, el cero, el elemento neutro, va a ser en torno de sí mismo, ¿no? O sea, si es discreto, pues empiezo por coger V igual a E. ¿Y quién es su polar? El polar de V pues va a ser todo el grupo total. Si yo estoy diciendo que el polar de un entorno de cero es compacto en esta topología débil y también por ser equicontinuo en la compacto abierta, pues ya tengo que esto va a ser compacto. O sea que es una manera muy fácil. O, por ejemplo, el dual de un compacto es discreto. Pues como antes no he dicho que la topología compacto abierta tenía una base de entornos de cero, bueno, eso seguro que lo sabéis. Se me ha escapado de la transparencia, ¿no? Pero la base de entornos, o quizá venga después, ¿no? La base de entornos de cero para la topología compacto abierta tiene base de entornos de cero dada por conjuntos de la forma KV, que es por definición el conjunto de los phis, caracteres continuos de G-gorro, que llevan K dentro de V, donde K es compacto, K contenido en G es compacto y V contenido en T es abierto. Seguro que esta topología la habéis manejado. La topología que admite esta subbase es la topología compacto abierta, ¿no? Entonces, ver que el dual de un grupo localmente compacto es localmente compacto, también con esta idea de los polares de los entornos de cero, fácilmente vemos que si partimos de un entorno que además es compacto, pues su polar va a ser entorno y va a ser compacto, ¿no? Con lo cual el dual de un localmente compacto es localmente compacto. O sea, que es un lenguaje que facilita la vida. Entonces, concretamente aquí la topología compacto abierta, que su definición formal es esta, pues se define, la base de entornos de cero son simplemente los polares de los compactos de G. Bueno, entonces ahora ya podemos pasar a ver las mismas cosas de dualidad de espacios vectoriales en grupos. Si nos dan un grupo, es como si me faltaran transparencias, no sé si he cogido todas las cosas que tenía que contar. Bueno, vamos a seguir el orden de las transparencias porque no me quiero perder. Entonces, dado un grupo, tenemos una familia de equicontinuos que precisamente son los polares de los entornos de cero, según hemos dicho, ¿no? Y por otra parte, si nos dan o sea, que tenemos familia de equicontinuos y que son además cuasi convexos, entonces si la topología de partida era localmente cuasi convexa, se puede recuperar mediante esta familia. O sea que tiene muchas ventajas que una topología sea localmente cuasi convexa. Da lugar a una familia de conjuntos del dual, unas familias de G-gorro, o sea, son familias
de conjuntos equicontinuos y débilmente compactos. Entonces esto nos va a permitir, cuando hablemos de topologías compatibles de dualidad, saber cuál va a ser el máximo de las compatibles con la dualidad. Bueno, entonces se puede definir la modificación localmente cuasi convexa, pero no lo voy a hacer. Es simplemente una topología. Si un grupo topológico no es localmente cuasi convexo, pues si tomamos una nueva base de entornos formada por los bipolares de los entornos de cero de la primera, lo que obtenemos es una nueva topología que es menos fina y que sí que es localmente cuasi convexa, y esta sí que admite el mismo dual y los mismos equicontinuos. Entonces ahora podemos hablar de la topología de Macchi en un grupo topológico. En primer lugar, vamos a decir que una topología de grupo es compatible con la dualidad simplemente si da lugar al mismo dual, desde el punto de vista de los conjuntos. No igualdad de topologías, pero igualdad de, precisamente, los caracteres continuos son los mismos. Si llamamos el EQC de GT a la familia de las topologías localmente cuasi convexas y compatibles, pues la topología de Macchi la definimos simplemente diciendo que va a ser la topología de Macchi si es el máximo de las topologías localmente cuasi convexas compatibles con la dualidad. Lo que no tenemos garantizado es que exista, claro, o sea que el teorema de Macchi en espacios vectoriales topológicos pues era muy bueno. Si un grupo, su topología original ya es la topología de Macchi, se dirá que es un grupo de Macchi. Entonces, de entrada, todavía no sabemos si va a haber. Lo que sí que podemos decir, que en un trabajo donde introdujimos todas estas cosas de la topología de Macchi y de la dualidad para los localmente cuasi convexos, pues probamos que un grupo que fuera localmente cuasi convexo, metrizable, completo, o sea, con que admite una métrica completa, y Hausdorff es un grupo de Macchi, o sea, tiene la topología de Macchi. Entonces esto es importante porque ya sabemos una clase grande de grupos que van a ser Macchi, ¿no? Pues ya, por ejemplo, R con la topología. ¿Todos los duales son de Macchi? ¿Todos los duales son de Macchi? No, porque los duales no tienen por qué ser, son localmente cuasi convexos, pero no tienen por qué ser metrizables los duales. O sea que es, por ejemplo, también en ese mismo trabajo se prueba que los compactos, que los localmente compactos también son de Macchi, o sea que hay bastantes que son grupos de Macchi. Entonces el problema es que hay grupos que no son de Macchi. Entonces Daniel de la Barrera, que era un estudiante que hizo la tesis con Ausenhofer y conmigo, pues probaron que una topología no discreta lineal en Z no es topología de Macchi. No hay ninguna topología lineal que sea de Macchi. Y por tanto los enteros con la p-ádica no es de Macchi, no tiene la máxima. Luego otro grupo que no tiene, con Díaz Nieto, que fue otro estudiante mío, probamos que con la topología usual Q, los racionales, no es un grupo de Macchi. Pero claro, no sabemos, en estos dos casos, no sabemos si existe una topología de Macchi. Lo que sabemos es que esa concreta no es de Macchi o que esta concreta no es de Macchi. O sea que hay topologías más finas, pero no sabemos exactamente si es que no admite ninguna en concreto. Luego, en otro trabajo con Dikranjan y Tarilatse, pues probamos que un espacio de la forma C0 de X, donde C0 de X son las sucesiones en X nulas, bueno, X es un grupo conexo, compacto y metrizable, y C0 de X son las sucesiones nulas que tienden a cero, por lo tanto, en ese grupo, con la topología inducida por la producto, no es un grupo de Macchi. Este no es un grupo de Macchi porque, de hecho, y además este es un grupo muy importante, porque este sí que es metrizable, o sea, sí es su grupo de X elevado a n,
y X es metrizable, el producto numerable de metrizables pues también es metrizable, ¿no? Entonces, S es metrizable y no es de Mackey, cosa que en los espacios vectoriales no ocurre. O sea, todo espacio vectorial localmente convexo metrizable automáticamente lleva a la topología de Mackey. Entonces, este fue el primer ejemplo de un grupo metrizable que no es de Mackey. Y finalmente, el fallo de Mackey-Arens, o sea, ver que existen grupos que no tienen posibilidad de topología de Mackey, pues ha sido un resultado de este año, del 2018. Llevaba abierto desde el 1999 en ese trabajo de estudio que os he mencionado, y hasta este año pues no lo han demostrado con el mismo ejemplo, pero distintos autores, ¿no? O sea, independientemente. Entonces, ¿qué grupo han dado como ejemplo de grupo que no admite topología de Mackey? Pues el grupo libre AGS sobre la asociación nula 0,1 partido por n de R, dice ese grupo no admite topología de Mackey. Únicamente vamos a decir que es un grupo libre topológico. Todo el mundo sabe lo que es un grupo libre, pero un grupo libre topológico. Entonces, no está Tachenko, pero él es un gran especialista en esto de los grupos libres topológicos. Entonces, aquí está la definición. Si tenemos un grupo abeliano, si tenemos un espacio de Tikhonov, X, bueno, pues este teorema de Markov, o bueno, Graeff lo hace de otra manera, pero fundamentalmente el que yo he escrito aquí es el de Markov. Lo que está diciendo es que existe un grupo topológico abeliano, de forma que el conjunto soporte es el grupo abeliano libre sobre X. Que la topología de AGX es una topología de grupo, de forma que X se encaja topológicamente como subconjunto cerrado en AG de X de forma natural. De forma natural, fijaros que X es el conjunto de generadores y el grupo abeliano libre simplemente es las combinaciones formales de esos elementos, ¿no? Entonces, la aplicación natural, pues en este caso tiene que encajar topológicamente a X como subgrupo de AG de X. Y por último, que dado una aplicación cualquiera, en este caso continua, en un grupo abeliano cualquiera, se extiende de forma única a homomorfismo continuo. O sea que la diferencia entre la parte algebraica y la parte topológica es que aquí estamos pidiendo que se encaje como subconjunto cerrado, claro, cerrado, y aquí estamos pidiendo que toda aplicación continua se extienda de manera única, ¿no? O sea que es un poco ir más allá de los grupos libres. Bueno, pues entonces Ausenhofer y Gabrielian han probado que este grupo es, bueno, Ausenhofer ya en su tesis probó que era localmente cuasi convexo, los grupos de este tipo. Y entonces aquí han visto que no admite topología de Mackey. Fundamentalmente lo han visto viendo que dadas dos que son compatibles, el máximo de esas dos puede no ser compatible. Entonces, eso es. Entonces, bueno, aquí he incrustado como expresión abierta porque sería un grupo mucho más sencillo los racionales, claro, o sea, esto es lo de la teoría de los grupos abelianos libres, pues tiene bastante complicación y por tanto sería bonito ver para un grupo más natural que no tiene topología de Mackey. La conjetura es que no la va a tener, pero no lo sabemos. Por eso ahora pasamos a ver una clase buena de grupos, buena entre comillas, en relación al teorema de Mackey-Arens. Y esa clase son los G-barrel. También los definimos nosotros para grupos, o sea, espacios tonelados, todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo de análisis sabe mucho, pero claro, de grupos y G tonelados no, es una definición nueva. Entonces, un grupo es G-barrel, si todo su conjunto débilmente compacto, débil de esta manera, débil estrella, ¿no? Sería de G gorro es equicontinuo. Entonces fijaros que aquí, claro, la familia de los equicontinuos va a ser precisamente todos los débilmente compactos cuasi convexos, entonces es muy lógico que esa sea la topología máxima compatible con la dualidad.
Entonces, eso está escrito a continuación, que todo grupo GT localmente cuasi convexo, eso hay que pedirlo de entrada porque aquí en la definición no lo hemos pedido, y G-barrel automáticamente es un grupo de Mackie, es decir, lleva la topología máxima entre todas las localmente cuasi convexas compatibles. Y además es la topología de la convergencia uniforme en los débilmente compactos. Bueno, pues esto es reproducir el teorema de Mackie-Arens de una manera bastante paralela, ¿eh? O sea, no solamente decir que es la máxima, sino que además es la topología de la convergencia uniforme en los débilmente compactos. Entonces, eso me dice que para un grupo topológico, a lo sumo hay una topología G-barrel en la familia de las localmente cuasi convexas compatibles. Y bueno, aquí tengo, claro, sería bonito contar el contraejemplo, pero yo creo que no me debo de... Entonces, ¿qué grupos son G-barrel? Pues los metrizables hereditariamente ver, esto ya lo vimos en el trabajo de estudia, ver separables y che completos. Che completos, sabéis que un espacio es che completo si es un G delta en su compactación de Stonecheck, ¿no? Bueno, pues grupos che completos, que es como espacios, son che completos. En particular, estos abarcan los localmente compactos. Lo que pasa es que para localmente compactos, como he puesto abajo, para localmente compactos o para compactos también, que son G-barrel, se puede demostrar de una manera más sencilla, teniendo en cuenta otras cosas, ¿no? Más sencilla de cómo lo demostrábamos en ese trabajo. Luego los pseudocompactos también son G-barrel y precompactos verde torsión acotada lo demostraron Tachenko, Domínguez y María Jesús. Hay grupos topológicos que no son G-barrel, claro, los que no son Mackie ya de entrada no pueden ser G-barrel, lógicamente. Pero además aquí he puesto la suma directa numerable de una cantidad numerable de copias del cíclico finito, ZP, con la topología inducida por la del producto. También el dual de un G-barrel no es necesariamente un grupo G-barrel, y aquí el ejemplo pues es parecido al que vimos de C0X. Ahora vamos a pensar en C0 de T y vamos a darle una métrica. O sea, C0T son todas las sucesiones que tienden a 1 en T, ¿no? O sea, sucesiones en T que tienden a 1. Con la métrica definida de esta forma, o sea, esto se parece al típico C0, ¿no?, del análisis. C0 de R, pues este es C0 de T. La métrica está definida así, como distancia de entre dos sucesiones, pues el máximo de las valores del módulo de Sn menos Tn, y esto es un espacio métrico completo. Claro, si es un espacio métrico completo, es un espacio de Mackie. ¿Tengo un poco más de tiempo o cuánto más tiempo? Sí. 5 minutos. 6 minutos. Muy bien. Es un espacio métrico completo, por lo tanto es un grupo de Mackie. Fijaros que antes no dábamos esta métrica, ¿no? O sea, antes simplemente consideré C0X en X a la n con la topología inducida por la producto. Pero esta topología métrica pues se puede definir también tomando como entornos de cero precisamente esto, donde V es un entorno de cero en el grupo, que en este caso es T, ¿no? Entonces, eso va a ser precisamente da lugar a la misma topología de la métrica, ¿no? Entonces es fácil ver que es métrico y completo, por lo tanto es de Mackie, y sin embargo su dual va a ser una suma de copias de Z con una topología un poco extraña, que no es G-barrel. Bueno, entonces ahora estamos estudiando nuevas clases de G-barrel con una alumna de doctorado, Borsig es la doctorando, y hemos escrito unas
propiedades de estabilidad que nos vienen muy bien los productos, porque concretamente no sabemos si el producto de grupos Mackie es de Mackie. Sin embargo, ya sabemos que los G-barrel sí que, si además de ser de Mackie son G-barrel, pues entonces la cosa cambia. Y una cosa muy interesante es pues una definición de Froelich del año 61, que definió los espacios topológicos strongly countably complete. No lo he traducido, fuertemente, numerablemente completos, pero bueno, como no hay literatura en eso, pues no sé si estoy autorizada a traducirlo. Vamos a llamarle simplemente SCC. Entonces, la definición así asusta un poco, pero enseguida se da uno cuenta. Vamos a decir que es SCC si existe una sucesión de recubrimientos abiertos de X, de forma que dada una sucesión decreciente de cerrados no vacíos, si contiene subconjuntos A sub I pequeños para cada I, es decir, subconjuntos que se pueden meter dentro de uno de los conjuntos de este recubrimiento, entonces la intersección de todos ellos es no vacía. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en el teorema de Cantor, para un espacio métrico, ¿qué sabemos? Que si tenemos una sucesión Fn decreciente de cerrados con diámetros que tienden a cero, el teorema de Cantor, ¿qué me dice? Pues que la intersección de los Fn es exactamente unipuntual, ¿no? O sea que no solamente que es no vacía, sino que es unipuntual. Contiene un único punto. Entonces, ahí, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues si nosotros pensamos en la sucesión de recubrimientos, la sucesión de recubrimientos que nos pide ahí esa definición, serían las bolas de radio 1 partido por n. O sea, cogemos cada recubrimiento de bolas de radio 1 partido por n y tenemos una sucesión de recubrimientos mediante bolas. Luego, esa sería la familia A sub n, y luego siempre que tenga una sucesión decreciente de cerrados, el ser A sub I pequeños equivale a esta condición de que los diámetros de estos tiendan a cero, ¿no? Es más o menos lo mismo. Entonces la intersección de todos ellos no vacía. Bueno, pues eso es un espacio SCC. Bueno, entonces los grupos topológicos que son SCC son G-barrel. Esto todavía no lo hemos publicado, pero bueno, en el trabajo de estudio la verdad es que se podía deducir de ahí, ¿no? Y por último vamos a dar una definición interesante, que es ser espacio de Namioka. Un espacio de Namioka X es un espacio topológico regular, de forma que dado un espacio I compacto y un espacio Z metrizable y una aplicación que sea separadamente continua quiere decir que sea continua en cada una de las dos variables, existe un subconjunto G delta denso contenido en X, de forma que F no solamente es separadamente continua, sino conjuntamente continua en cada uno de los puntos, en cada punto de I por A. Estos espacios son sumamente interesantes. Bueno, es que los de antes, los strongly countably complete, nadie los había usado hasta que Namioka los usó. ¿Y cómo los usó? Pues probando que todo espacio regular SCC es un espacio de Namioka. O sea, cumple esta condición. Entonces, una vez visto esto, pues es muy fácil ver que los grupos topológicos que sean espacios de Namioka, a su vez, son G-barrel. Porque basta con que sea conjuntamente continuo, no en todo el G delta denso, sino en un punto, A por I, y automáticamente ya se va a tener la condición de G-barrel, que todo débilmente compacto es equicontinuo. Bueno, no es muy difícil probarlo. Bueno, entonces, ya para terminar, vamos a decir que hay grupos que son de Mackie, pero no son G-barrel. Y vamos a dar un ejemplo. Siempre los ejemplos es lo más bonito, ¿no? Pues un ejemplo, en realidad, claro, es que después de sacar estos resultados de dualidad en el 99, hubo varios matemáticos que trabajaron en esto, ¿no? O sea, fue un tema que se popularizó un poco, ¿no? Y concretamente
Bonares, que a lo mejor lo conocéis, yo no lo conozco, a Trigo Sarrieta sí, y Vera Mendoza también. No, a Vera Mendoza tampoco lo conozco, pero estos hicieron un trabajo sobre nuestro trabajo de Maki y aportaron este ejemplo que fue muy interesante en su día. Bueno, y sigue siendo interesante. Entonces, ¿qué grupo topológico cogieron ellos? Pues ellos cogen precisamente la suma directa. Bueno, la suma directa yo la escribo así, porque así ya sabemos que es suma directa de n copias, o sea, de una cantidad numerable de copias del grupo Z5, pues el grupo cíclico de orden 5. ¿Qué topología, este grupo, qué topología? Bueno, podría tener otras, pero dotado de la topología inducida por la producto, o sea, la topología inducida por la de Z5 elevado a n sin paréntesis, esta es la suma, este es el producto simplemente. Bueno, pues resulta que ese grupo nada más se puede encontrar una topología localmente cuasi convexa compatible, o sea que no tiene nada más que la suya propia, ¿eh? Por lo tanto es de Maki porque es la más fina, no hay otra, ¿eh? Entonces, por una parte tiene la topología de Maki y por otra parte la topología de la convergencia uniforme en los débilmente compactos es discreta. Bueno, esto claro, tendría que hacer bien el ejemplito para verlo, ¿no? Y por tanto no coincide con su topología original. La topología original no es discreta, puesto que este aquí admite compactos infinitos, ¿no? O sea, entonces no es discreta. Y no es G-barrel, claro, lógicamente, ¿no? ¿Por qué no es G-barrel? Bueno, pues una manera de probar que no es G-barrel es que ningún grupo numerable puede ser G-barrel. Entonces, aquí este ejemplo es ilustrativo porque hay grupos que tienen la topología de Maki y no son G-barrel, y no solamente eso, sino que además tampoco el teorema de Maki-Arens, si recordáis, tenía dos partes. Por una parte era la topología máxima compatible y por otra parte se podía describir mediante convergencia uniforme en los débilmente compactos y absolutamente convexos, ¿no? Entonces, aquí resulta que la topología que sería la análoga a la de la convergencia uniforme de los espacios localmente convexos da lugar a la topología discreta. Por lo tanto, es un ejemplo pues que es bueno y que lo hemos generalizado en algunos casos, pero bueno, es un ejemplo. Entonces, bueno, únicamente deciros la bibliografía. Este es el trabajo que he mencionado de Estudia, donde empezábamos con todas estas cosas. Luego, pues, como veis, ha habido otros autores que también han trabajado en esto. Dikran también se ha entusiasmado mucho con los grupos, con la dualidad en grupos desde nuestro punto de vista. Y Gabriel también es un matemático que produce muchísimas cosas y también ha trabajado mucho. Luego Hernández Macario, en fin, bueno. Y bueno, y he puesto últimamente el libro de Arkhangelski Tachenko sobre grupos topológicos, porque ya sabéis que es un libro, pero que a mí me gusta mucho porque tiene un punto de vista muy original sobre los grupos topológicos que hasta él yo creo que no se había dado, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. No sé si querréis hacer alguna pregunta porque lo he hecho un poco desordenado y... ¿Tienen preguntas? Dime. ¿El 5 es importante ahí? No. Puede ser cualquier ZP. Puede ser cualquier ZP. Lo que pasa es que si coges Z5, pues como tienes aquí esto, ¿no? Pues entonces, por ejemplo, uno de los grupos, o sea, claro, aquí date cuenta que estás pensando que algo está en T+, entonces si coges los puntos cuyo soporte tenga nada más un elemento y nada más autorizas a que tengan este y este, el dual va a ser este y este, o sea, bueno, porque Z5 es el más sencillo, vamos a decirlo de ese modo, pero si tienes un primo P también se puede hacer para primo P cualquiera. Menos 2 o 2. Menos 2, claro, 2 no. 2 no, pero... 2 no, pero a partir de 2,
Sí. Bueno, el ejemplo la verdad es que fue muy interesante para nosotros y siempre es bueno que otros trabajen en lo que tú has empezado, ¿no? Y que se promocione la cosa. Realmente en ese trabajo de estudio primero que os he enseñado es donde planteábamos todos esos problemas que hasta el 2018 no se ha solucionado y que de hecho todavía pues estamos siguiendo con el tema un poco, ¿no? Ya coges un tema y ya esto. Pero bueno. ¿Otras preguntas, por favor? Bueno, pues... Permiso. Bueno, del ejemplo que mencionó, que dijo, no lo voy a decir por el tiempo. ¿Perdona? Del ¿cuál? ejemplo que a lo largo de la plática no han dado. ¿Qué ejemplo? Es que no me acuerdo. El de... a ver, ¿qué ejemplo era? El de que no eran localmente... Así era allí. ¿Cuál era? El que no era localmente cuasi convexo, el conjunto. Creo que fue en la siguiente donde estaban los barrel. Los barrel. Ahí, donde estaba esa transparencia. Ah, sí, en esa transparencia. Lo de una demostración más sencilla de que los grupos compactos o localmente compactos son G-barrel. ¿Esto? No. Ah, el C0T. Pero es el mismo, perdón. Tú dices a lo mejor calcular el dual de pero hay que ir progresivamente, primero definiendo, dado un elemento de Zn, o sea, un elemento de Zn es una sucesión donde Mn es igual a 0 para casi todo n, ¿no? Y entonces primero vas definiendo un carácter de C0T en T, asignando a una sucesión de aquí, pues le vas a asignar el producto de T sub i elevado a M sub i. Entonces primero ves que este tipo de caracteres son continuos en este grupo, pero luego tienes que probar que no hay otros, o sea que no hay otros. Eso es un poquito más complicado y sobre todo lo que es más complicado es ver qué topología es la compacto abierta en ese grupo, para decir que exactamente el grupo, bueno, para decir que el grupo de caracteres es isomorfo a Zn, ahí no te hace falta mucho, ¿no? Pero solamente ver que la aplicación de que sería los elementos de Zn en los caracteres, o sea, a cada Mn le haces corresponder, digamos, el phi, que es ¿no? Este carácter. Y entonces luego ya tienes que ver que es suprayectiva esa aplicación, es decir, que todo carácter se expresa mediante una sucesión de estas. Y bueno, este es el más parecido al C0 normal del análisis, ¿no? Pero claro, cuando se va a grupos hay muchas más connotaciones, ¿no? Como habéis visto, por ejemplo, el teorema de Maclaurin, pues puede ser cierto, puede no ser cierto, o puede ser cierto de una versión o de la otra, o sea que bueno, no sé, creo que... No sé si he sabido daros una visión de todo lo que del teorema de Maclaurin, pero por lo menos en la bibliografía, si queréis, podéis mirar más. Bueno, pues gracias por venir, como dicen los artistas españoles. No, gracias a vosotros. Los regalos para ti. ¡Uy, qué suerte! Sí, sobre todo es precioso. Muchas gracias. Y nada, que os vaya muy bien.